Este segmento es presentado por Jam Seller. El Ministerio de la Mujer atraviesa una crisis que mezcla denuncias de acoso laboral, activaciones de ley Carín, renuncias forzosas y acusaciones cruzadas entre la ministra ya mencionada Judith Marín y la ahora ex subsecretaria. Álvaro, salieron a la luz 2 denuncias internas tramitadas en los escritorios de la subsecretaría que acusan a la ministra y a su gabinete de ejercer un patrón reiterado de hostigamiento, humillaciones y de gritar en tonos prepotentes a los funcionarios. La denuncia fue ingresada el 16 de junio, que acusa a Marín de acoso laboral y de género. Y claro, la ley Carín fue presentada como una herramienta para cambiar estas conductas laborales y hoy aparece activada dentro del propio ministerio. Me gustaría preguntarte, ¿la existencia de esta misma denuncia demuestra que el sistema funciona o que más bien el problema sigue siendo sistemático, estructural? A ver, quiero ser súper responsable. No conozco tanto cómo ha funcionado la ley Carín en la práctica para poder afirmar que funciona o no funciona. He escuchado algunos comentarios de que sigue siendo la ley Carín tampoco necesita una inspección del trabajo para poder ejecutarla. O sea, también hay un problema de capacidad del Estado de implementarla en la práctica, aunque sí creo que ha tenido un impacto cultural positivo, aunque el Estado no esté en condiciones como de ejecutar la norma en la práctica. Sí, me parece que es un cambio cultural positivo y de hecho creo yo que la izquierda debió haber defendido más la ley Carín cuando fue gobierno, pero ya, esa es otra historia. Pero respecto al caso particular de cómo esto le pega a la ministra Judith Marín, o sea, bueno, de partida la acusación me parece plausible porque lo que yo sé de Judith Marín, cómo se comportó en el Congreso, de ello, ella estaría en el Congreso, en el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Entonces, no, Judith Marín tiene prontuario para que nosotros podamos decir que la denuncia a lo menos es plausible. Y ya renunció una subsecretaria. No, yo creo que, a ver, en un análisis político más frío, el problema de Judith Marín no es la ley Carín. El problema de Judith Marín es que ya se peleó con una subsecretaria. O sea, acá, ese es el problema. Y eso es con ley Carín o sin ley Carín. Si tú te estás peleando con tus subsecretarios, estás generando ese tipo de roces, no te estás logrando llevar bien con ellos, bueno, vas a tener un problema. ¿Y acá quién crees que paga este costo político de esta crisis? ¿La ministra, los subsecretarios, finalmente el gobierno? O sea, la subsecretaria ya lo pagó, se fue. No, pero ver, le dejó este pastelito a... Sí, pero mira, pero ¿sabes lo que pasa? Es que para ser súper sincero, la verdad yo creo que esto no le alcanza a pegar al gobierno de Kast. Creo yo que lo que va a terminar ocurriendo es que eventualmente se va a venir otro cambio de gabinete y Judith Marín va a ser una de las que va a salir. Además que tampoco ha sido una noticia que ha trascendido más allá del reportaje de Clinic y más allá de la conversación que estamos teniendo en turno en vivo, que el stream. No ha estado también en las portadas de los titulares ni en los noticiarios. Claro, pero yo sí creo que cualquier ministro que se lleva así de mal con su subsecretario y que tiene este nivel de problemas con los subalternos, que ya vamos en dos ministras, Judith Marín y Lynn Colao, que no se llevan bien con sus subalternos, que por distintas razones no logran llevarse bien con sus subalternos. No. En el caso de Lynn Colao creo que es mucho más comprensible, creo que simplemente hay un problema de idiosincrasia, es decir, Lynn Colao no conoce Chile y por eso yo creo que yo anuncié que iba a salir como en el primer cambio de gabinete. No, o sea, habían rumores que está en la lista. Pero Lynn Colao va a salir y me parece que Judith Marín está en la misma vereda, ¿cachai? Porque no, más allá de cualquier análisis de si está un análisis como de más humano de cómo tratas a tus subalternos, si tienes este nivel de ataque. Además, recordémosle a la audiencia que The Clinic ya no es lo que solía ser. El The Clinic ya no es Pato Fernández siendo edgy en los 2000. Hoy día el The Clinic es un medio más, incluso yo me atrevo a decir, derechamente de centro-derecha, ¿o no? ¿O sí? Pero más allá Sí. No, pero porque es distinto. Porque si lo saca la nota la saca, porque esto es importante, creo yo, porque si la nota la saca el mostrador, es distinto que si la saca el The Clinic, porque si la saca el mostrador, es más el mostrador en volada, haciendo más bien proselitismo, qué sé yo, pero acá si lo saca el The Clinic y eso en el medio que saca la noticia, eso a mí me demuestra una situación más precaria de Judith Marín.
Para Judith Marín es mejor que le pegue el Ciudadano, que le pegue el Mostrador, pero si ya le está pegando el The Clinic, ya empieza... Y ahora si ya le pega la segunda... Claro, entonces por eso también hay que ver de qué medio sale la noticia. Entonces yo veo que Judith Marín está en una posición súper precaria porque además ella tampoco tiene un círculo de poder, tampoco está tan cerca del círculo del poder de Sanhattan, por así decirlo. Ella es la cuota del Partido Cristiano. Claro, pero entonces yo veo que está en una situación extremadamente precaria. ¿Podríamos decir que es la siguiente en placa? ¿Cómo? La siguiente en placa. La siguiente en placa, podríamos decir. Sí, yo creo que va... Ahora, ojo con eso también, porque a mí me da la impresión de que en la pelea Judith Marín subsecretaria ganó Judith Marín. Entonces, y en ese conflicto, si uno empieza a recabar para pero atrás... es un triunfo pírrico. Triunfo pírrico, lo que se quiera, pero en general los conflictos internos en los ministerios, salvo que sean acusaciones de acoso, abuso sexual, lo que ocurrió, por ejemplo, con el ministro Monsalve en la administración anterior, lo que ocurrió también con el subsecretario de Pensiones, ¿te acuerdas? Cuando Janet Jara lo mandó a volar también por una denuncia de esas características. Cuando hay casos de acoso laboral o similares, acá, por ejemplo, yo leí el reportaje del Clinic, hablaba de actos humillantes o similares, en general tienden a pasar colados, sobre todo cuando se trata de ministros. O sea, no queda anotado, queda ahí como con una anotación negativa, como si esto fuera el colegio, y pasa, digamos, pasa el curso y nadie se acuerda después. Algo parecido estaba viviendo Poduje, que también tenía como una rebelión interna. No, yo creo que... todo eso se termina apagando. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Poduje es el ministro que está en una condición de pelearse con sus secretarios y gritonearlos y mandonearlos porque él tiene el apoyo. Hay un sector de la derecha que le encanta Poduje y cuentan que está bien que exista alguien como Poduje y tiene fandom. Entonces, si tú sacas a Poduje, te vas a meter con el fandom. Tiene Army. De Poduje. Tiene Army. Te vas a meter con Iván Army. Entonces, no es llegar y sacarlo. Poduje ha logrado construir una red de poder de apoyo popular. Oye, qué importante es tener Army cuando estás en puesto de poder, porque si no tenías Army, ¿quién te es súper importante. Entonces, Judith Marín... Y ojo con el Partido Social Cristiano. Para usted que nos ve y quiere ser político, quiere ser político, no llegue sin Army a puestos de poder, porque si no lo van a sacar al tiro. Claro, entonces analicemos la estructura de poder de Judith Marín. No tiene poder en Sanhattan. No es de ese, tampoco tiene poder de la universidad, de la facultad de Derecho de la Católica, no es de ese mundo tampoco. Tampoco tiene Army, como dices tú, tampoco tiene fandom, y lo que tiene entonces es la relación con el Partido Social Cristiano. Que no sea Partido Cristiano, cambia el nombre. ¿En qué estamos ahora? Partido Cristiano, sí, Partido Cristiano a seca, ya, o sea, ya no es social. Ya, no es social. El Partido Cristiano a seca. ¿Cuántos parlamentarios tienen? El Danilo subió, creo que ayer, una actualización. No, pero o sea, aunque tengáis 3 parlamentarios... Te googleamos por mientras. Sí. Igual yo creo que ahí igual tú podías hacer un enroque, po. O sea, en el fondo te metías a otra persona, pero... ¿por qué es complicado tener...? Porque no es llegar y tener a un ministro impopular en su ministerio. Tiene 3. Tiene 3, esos 3 importan. Porque con eso así la mayoría... Esa es la diferencia entre tener mayoría o no. Sara Concha, del Distrito 19 de Ñuble, Francesca Muñoz, del Distrito 20, Región del Biobío, y Roberto Rollo, Distrito 20, Región del Biobío. Eso te cambia el balance en la Cámara. Claro, entonces no es llegar y dar sensible al Partido Social Cristiano. Pero ¿cuál es el problema de tener un ministro impopular? El problema de tener un ministro impopular es que un ministro impopular... quiero ser bien claro, no fui claro. Impopular entre sus subalternos. El problema de tener un ministro impopular dentro de sus subalternos es que quedas todo el rato expuesto a cualquier filtración. Sí, te quieren puro votar. Claro, entonces no es llegar y tener como, no importa que los subalternos odien a Judith Marín, y no es que los incentivos de José Antonio Kast no es sacar a Judith Marín, los pobres subalternos del Ministerio de la Mujer están sufriendo demasiado, voy a aliviar su sufrimiento, aunque ojalá hubiera ese tipo de consideraciones con los subalternos, pero acá es simplemente más realpolitik de, oye, estos subalternos odian a su superiora, pueden filtrarle cosas. Entonces ese es el problema. También, ahí está también el problema. Por eso más yo digo, ¿qué le aporta Judith Marín al gobierno? Porque por último, Iván Poduje ha metido a la izquierda en peleas, pero Judith Marín tampoco está llevando guerrita cultural. Entonces yo me pregunto,
¿Qué es lo que hace? Eso, porque uno esperaba que Judith Marín llegara con la agenda valórica sobre la pusiera sobre claro, y no ha pasado nada. Entonces yo veo, pues claro, que administra lo que hay. Por último podría estar ahí peleando con las feministas. De hecho, a la ex ministra Orellana le cae muy bien. Claro, que es un problema. Y lo que hizo, despidió a una señora con cáncer. Eso fue por lo que ha hecho noticia Judith Marín. Claro, entonces yo creo que el problema de Judith Marín es que no veo que le aporta tanto algo. Lo único que le aporta al gobierno son los 3 votos del Partido Social Cristiano. El Partido Cristiano a secas.